Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA. Pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 13. Bien, el tema del día de hoy es muy importante y de alguna manera espero que también les sirva a ustedes para lo que es la presentación de su proyecto final, dado que el día de hoy vamos a explicar, si ustedes revisan el informe de su proyecto de investigación, hay un punto que dice elaborar el esquema de gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información. En esta hoja de información vamos a explicar en la parte final cómo es este esquema de gestión de entrega y soporte de TI que vas a tener que elaborar para tu proyecto como propuesta final dentro de la empresa u organización donde estás tú planteando tu proyecto de investigación, donde se supone tú quieres mejorar la gestión tanto de entrega como de soporte de tecnologías de la información. Se les pide por favor que no hagan una copia exacta del esquema de, digamos, de mejora que estoy proponiendo para esta sesión. Traten ustedes de tomar ese esquema solo como referencia, ¿ya? Como un esquema de referencia, para que sobre ese esquema de referencia ustedes elaboren su propio esquema de gestión de entrega y soporte de TI. Espero que dicho esquema les ayude a clarificar la propuesta que, más allá de la documentación que tienen que presentar del informe, debe de englobar con ese esquema de gestión de entrega y soporte. ¿Ok? Ahí debe haber cierta innovación y de alguna manera pues tienes que aplicar ahí el análisis que tienes que hacer con respecto a todo lo que estás documentando en tu proyecto. Toda esta gestión de entrega y soporte que tú estás planteando para la empresa donde estás llevando la investigación, ¿cómo, digamos, sintetizas tu proyecto a través de un esquema gráfico? Entonces, por favor, atentos en esa parte final de la exposición del día de hoy de la clase, porque allí se va a explicar cómo es que yo estoy planteando este modelo de gestión de entrega y soporte, pues a través de un organizador visual, a través de dicho modelo, que quizás puede servirte de ayuda para que tú plantees tu propio modelo. Repito, no debe de ser una copia exacta, porque si me vas a presentar lo mismo que te voy a presentar el día de hoy, entonces pues no hay, digamos, innovación y no hay, digamos, un análisis previo que hayas hecho sobre todo lo que estás documentando, ¿ya? Así que por favor recalco ello, dado que en la semana 17, pues un miércoles como hoy, se tendrá que presentar los trabajos de forma grupal, y aquellos que estén trabajando de forma individual pues también harán la presentación de su proyecto. Muy bien, dicho esto, sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. El tema: gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información. El elemento de la capacidad se busca que ustedes puedan gestionar la entrega y soporte de tecnologías de la información. Bien, como resumen, dentro de lo que es la gestión de servicios informáticos, la cual se divide en dos, en lo que es la gestión de entrega y soporte de TI, en el presente artículo se va a describir el análisis y mejora de la gestión de servicios de tecnologías de la información basado en las buenas prácticas que propone el framework de ITIL en el caso de la versión 3, teniendo en cuenta además los requerimientos de la norma ISO 20000 a fin de permitir la continuidad del negocio. La gestión de servicios de tecnologías de la información, ¿qué cosa implica?
Implica suministrar los servicios que puede necesitar o que va a necesitar una empresa para cumplir con sus objetivos del negocio. La tecnología implica en todos los sentidos mucho riesgo, dado que estas tecnologías no solamente hablamos de software, hablamos de sistemas de información, sino también hablamos de hardware, hablamos de componentes, de dispositivos de entrada y salida de datos, hablamos también, por ejemplo, de UPS, hablamos de dispositivos de conectividad en redes, hablamos también de ordenadores, laptops, impresoras, hablamos también de cámaras de seguridad, etcétera. Todo eso también es tecnología, pero que está dentro de la categoría de hardware, de componentes, de dispositivos. Y en cierta medida, ese tipo de tecnologías también están expuestos a una serie de riesgos, siendo un problema constante el manejo de las tecnologías de la información reales y progresivas con estándares de control que sean pues adecuados para ser eficientes en el desarrollo de la información. Se dice que la mayoría de tecnologías, hablando específicamente de hardware, son los que permiten, digamos, no solo el ingreso de datos, sino algunos de ellos, como el caso de las impresoras o los plotters o las pantallas táctiles, pues también permiten la salida de datos de forma visual, de forma impresa o inclusive hasta de forma digital. En ese sentido, este tipo de tecnologías pues ayudan al desarrollo de la información, no solo, repito, en el proceso de input, de entrada de datos, sino también en la actividad, en el proceso del output, de la salida de datos. Para ser más específico, en el caso de las laptops o los ordenadores de escritorio, la información termina siendo almacenada a través de su hard disk, su disco duro. Entonces ahí hay un proceso que se llama el proceso de almacenamiento de datos. Dado que en algunos casos hay algunas empresas que optan por migrar toda su información a la nube, es decir, al cloud, y tienen o cuentan con un espacio de almacenamiento virtual, como por ejemplo el hecho de tener un drive en el caso de los usuarios. Nosotros como usuarios, muchos de nosotros hacemos, digamos, backup, copia de seguridad de nuestra información y terminamos alojándolo en el cloud, es decir, en la nube, a través de un sistema de almacenamiento de datos de forma virtual, que a través de un correo electrónico, de una cuenta de correo electrónico, a través del email, asociamos nuestra cuenta a dicho servicio. No olvidemos que la nube ofrece una serie de servicios y una de ellas pues tiene que ver con el almacenamiento en la nube. Así como los usuarios almacenan su información en la nube, pues las empresas, la gran mayoría de ellas, están ya optando no solo por un almacenamiento físico local, es decir, localmente guardar la información dentro de la propia empresa, dentro de su propia red de área local, dentro de su propia red LAN, sino que además están optando por llevar un tema de almacenamiento en la nube, es decir, en el cloud. Existen una serie de tecnologías que permiten pues el subir y almacenar archivos en la nube. Y cuando hablo de una serie de tecnologías, pues estamos hablando de los sistemas operativos que, digamos, utilizan estos sistemas para poder, digamos, sobre dichos sistemas operativos, almacenar los datos en este disco virtual que se termina pues creando en la nube. En el caso de las empresas, pues lo adquieren como un servicio, y en el caso de nosotros como usuarios, algunos quizás lo utilizan de forma gratuita, lo hacen a través de una cuenta de correo electrónico, tienen que tener una cuenta de correo electrónico asociado pues a una empresa, como por ejemplo lo es Gmail o como por ejemplo lo es Live, ¿no? Que antes era Hotmail, y con una cuenta de correo es más que suficiente para poder acceder
a este tipo de almacenamiento de datos en la nube, ¿no? En el caso de Google lo hace con Google Drive, y en el caso de Hotmail pues lo hace con lo que viene a ser el OneDrive, ¿no? Y también hay servicios que son de pago, ¿no? Es decir, los servicios free te dan estas empresas como Google o como Microsoft, te dan una cierta capacidad de almacenamiento de datos en la nube de forma gratuita, ¿no? Hasta 15 gigabytes me parece que es en el caso de Gmail, y en el caso de OneDrive de Hotmail creo que es hasta 5 gigas. Si tú quieres ampliar esa capacidad de almacenamiento, pues tienes que hacer una suscripción ya sea trimestral o anual, para poder ampliar esta capacidad de almacenamiento. Eso va a depender de repente de el tipo de información, o perdón, del volumen de información que tú manejes como usuario. En ese sentido, la mayor parte de las empresas o de las organizaciones muchas veces no saben cómo administrar o cómo controlar su información, dando como resultado para alguna de ellas la pérdida de la misma, o inclusive la no utilización de dicha información. Al no saber no solamente administrarla de forma adecuada, no solo de no saber, digamos, controlar su información, sino que al tener gran volumen de datos, no saben interpretar dicha información que generan de forma diaria a través de sus sistemas de información. Y ello obviamente puede afectar el funcionamiento del negocio, puede afectar el funcionamiento de la empresa, porque día a día generan datos, y muchas veces estos datos terminan siempre siendo almacenados, pero no son utilizados, por ejemplo, para poder tomar decisiones. Las empresas, recuerden que necesitan tomar decisiones, no solamente decisiones operativas, sino también decisiones tácticas e inclusive decisiones estratégicas. Pero muchas veces esta información suele ser a veces redundante, y suele incluso estar almacenada ya sea de forma física o de forma virtual, pero al tener gran cantidad de datos y no saber utilizarla, la empresa pues de alguna manera no le está sacando la mayor ventaja a la información que maneja, ¿no? Más aún si la tiene, no la utiliza, no la usa, no la interpreta, y por lo tanto pues no puede hacer un análisis de la misma que de alguna manera le ayude a tener pues ciertos indicadores con respecto a la parte funcional, comercial o operativa de la misma, que le ayude en algún momento a mejorar, ¿no?, sus procesos de negocio, ¿no?, sus procesos comerciales. Bien, introducción. La gestión de servicios es un conjunto de capacidades organizativas y especializadas que son dirigidas a ofrecer valor a sus clientes en forma de servicios. Mediante la gestión de servicios de tecnologías de la información se busca obtener resultados a través de la provisión y mejora de los servicios prestados. Toda empresa brinda servicios. Hay empresas que comercializan productos, hay empresas que comercializan servicios, y hay empresas que comercializan ambos, productos y servicios. En ese sentido, se dice que las empresas, para que puedan subsistir en un mercado laboral que cada vez es más agresivo, donde la competencia está, digamos, también innovando y también busca subsistir dentro del mercado comercial, pues de alguna manera buscan mejorar la calidad no solo de los productos que ofrecen, o que estos pues sean de calidad, sino también buscan calidad en el servicio, buscan mejorar la calidad de atención a sus clientes. No olvidemos que las empresas, su razón de ser
pues son sus clientes, porque gracias a los clientes ellos pueden generar, en este caso, ventas y por lo tanto tener ingresos. Se dice que la tecnología es un medio que debe ayudar a las organizaciones a mejorar la parte operativa, la parte comercial e inclusive la parte administrativa, en lo que es el manejo, el tratamiento, el procesamiento y la salida de la información que puede necesitar una empresa en el momento que ésta lo requiera, no solamente para poder acceder a ella, sino que debería de ser que la información le ayude a tomar decisiones a la empresa a través de su gerencia general o a través de sus jefes de área o a través inclusive de su propio personal. No olvidemos que el proceso de toma de decisiones se da en varios niveles, ¿no? A nivel, digamos, operativo, se toman decisiones de forma diaria y a esto se le llama el proceso de toma de decisiones de forma operativa o la toma de decisiones operativa. La alta gerencia, es decir, el directorio, los inversionistas y los jefes de área se dicen que también necesitan tomar decisiones, pero este proceso de toma de decisiones está más orientado a la parte estratégica y a la parte táctica. Entonces, analizando o viendo desde un punto de vista, digamos, desde lo que viene a ser el IT Service Management, es decir, viéndolo desde la perspectiva de la gestión de servicios de tecnologías de la información, la tecnología es un medio, no solo para administrar y controlar los datos y controlar la información, sino que además es un medio en el sentido que mediante los distintos dispositivos de almacenamiento de datos se puede tener información guardada o respaldada para cuando el usuario necesite acceder a ella, pues pueda acceder y recuperar dicha información sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, lo que se busca mediante la buena gestión de servicios de tecnologías de la información es obtener resultados que sean siempre de mejora, ¿no?, para la empresa a través de los distintos servicios que puede brindar a sus clientes, a sus empleados e inclusive también a sus proveedores. Y en ese sentido, el Information Technology Service Management, es decir, mediante la gestión de servicios de tecnologías de la información, lo que se busca es eso. Las organizaciones deben realizar actividades más orientadas a los procesos de negocio, donde el servicio se convierta siempre en el propósito, en el fin, en el objetivo final. La ITIL, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, o sus siglas en inglés, Information Technology Infrastructure Library, se centra pues en el ciclo de vida completo de la gestión de servicios. Es decir, la ITIL se centra en un ciclo de vida completo, integral, de lo que es la gestión de servicios de tecnologías de la información. ITIL, no olvidemos que es una biblioteca de consulta basada en las mejores prácticas de organizaciones de éxito a nivel mundial y que ha sido creada, este framework, este marco de trabajo de ITIL fue creado por la Oficina de Comercio de Gobierno británico, es decir, por la OGC. Y es el núcleo pues de la norma de calidad de lo que es la gestión de tecnologías de la información, las cuales describe el modo de cómo dirigir las tecnologías de la información como un negocio, desde la creación de una estrategia de servicio hasta el diseño de los servicios del negocio, en el cual se contempla la planificación, la creación, la comprobación, la validación y la evaluación de cambios
en cuanto a las operaciones y la mejora continua de los servicios, que debe de ser de forma constante, de forma permanente. Por otro lado, se proporcionan las herramientas que las tecnologías de la información necesitan para poder convertirse en una ventaja competitiva para cualquier empresa. ITIL propone un enfoque de ciclo de vida en 5 fases para poder gestionar los servicios de tecnologías de la información, las cuales son: la primera de ellas tiene que ver con la estrategia del servicio, la segunda fase tiene que ver con el diseño del servicio, la tercera fase tiene que ver con la transición del servicio. Hemos dicho también que existe una cuarta fase que habla acerca de las operaciones del servicio, y la quinta y última fase dentro del ciclo de vida de ITIL para lo que es la gestión de servicios de tecnologías de la información tiene que ver con la mejora continua. Y si hablamos de mejora continua, estamos hablando ya de calidad. Y el término calidad es algo que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Japón quiere, digamos, reconstruirse como país, como nación, luego de haber sido bombardeado por Estados Unidos, Japón termina pues siendo un país muy pobre en esos entonces, y que luego a lo largo de la historia ha ido, digamos, mejorando sus procesos comerciales, ha ido mejorando su industria, y ello ha implicado que tenga que invertir en nuevas tecnologías, que tenga que invertir en varios rubros, ¿no? Uno de ellos pues tiene que ver con la educación, tiene que ver con la capacitación. La educación, creo yo, es el pilar digamos, o la base para todo cambio, ¿no? Y cuando hablo de educación, no hablo solamente de educación básica regular, no solamente hablo de la educación en lo que es nivel pues primario, secundario, superior técnico o superior universitario, sino hablamos de la educación como capacitación, como parte del proceso de cambio o de mejora, ¿no? Si nosotros recordamos en la historia, Japón, luego de ser bombardeado, busca a nivel mundial quiénes son los number one, los número uno, para ese entonces, por ejemplo, en lo que era la producción de automóviles. Y pues ahí estaban los alemanes con su marca Volkswagen, que luego un empresario japonés, ¿no?, ve, digamos, el modelo de estos automóviles, los famosos escarabajos, los famosos Volkswagen, que eran unos carros muy buenos, sobre todo para, digamos, desplazarse en terrenos áridos, donde pues no necesariamente se cuenta con una pista asfaltada, ¿no? Estamos hablando de trocha, de arena, ¿no?, de poder, digamos, desplazarse en estos tipos de terrenos un poco áridos o agrestes. Y el tema, por ejemplo, con el caso de Volkswagen, de estos automóviles, es de que el motor no lo tenía adelante, sino lo tenía atrás, y adelante más bien tenía una especie de cajuela. Por ahí aparece, ¿no?, la marca Toyota, imitando, copiando primero el modelo de los carros Volkswagen, ¿no? Y por allí, por esos años, aparece pues este norteamericano llamado Edward Deming, ¿no? Y Edward Deming pues fue una persona que trabajó y capacitó a muchas empresas en Norteamérica, y a él lo llevan a Japón, ¿no?, para que les enseñe a los japoneses en este tema de lo que se llama pues la calidad, de lo que se llama el tema de la mejora continua, ¿no? Ya nosotros conocemos un poco acerca de la mejora continua y del ciclo de la calidad, o también conocido como el ciclo de Deming, ¿no? El famoso Do, Check, Act, ¿no? El famoso pues planear, el hacer, el verificar y el actuar. Entonces, en ese sentido,
la calidad se basa, dice, en la mejora continua. Y eso es algo que los japoneses aplicaron mucho en el tema de la reconstrucción de su nación o de su país. Adoptaron esta filosofía de Edward Deming, que habla de la calidad total, el camino a la excelencia, y que en cierta manera pues inicia primero por la mejora continua de los procesos, la mejora continua de los distintos procesos industriales, ¿no?, que se tiene pues en una empresa. Y como filosofía, hoy en día pues la mejora continua está en todas las áreas del conocimiento, incluso en el mundo de los sistemas, incluso en el sistema educativo. Entonces, esta filosofía pues habla de que si tú quieres ser bueno en algo, lo primero que tienes que hacer es BCP, ¿no? Lo que yo digo, ¿no? El famoso baja, copia y pega, ¿no? Y de alguna manera, si tú quieres ser bueno en algo, lo primero que tienes que hacer es llegar por la imitación, llegar por imitar, por copiar el modelo, copiar el prototipo. Una vez que tú copias un prototipo o un modelo y lo entiendes y, digamos, lo desarmas y lo vuelves a armar y logras comprender el funcionamiento de ese prototipo o de esa, podríamos decir, máquina o automóvil o lo que fuere, una vez que entiendes el funcionamiento del mismo, ahí viene luego la innovación, el cambio. ¿Y qué cosa puedo modificar de lo que estoy armando y desarmando para dar un nuevo prototipo o para poder presentar una nueva mejora del proceso o de la máquina o del elemento que estoy en este caso analizando y del cual yo quiero hacer una mejora a manera de innovación? Y eso fue lo que le pasó a este país de Japón, ¿no? Lo mismo sucedió a nivel de los relojes, por ejemplo, ¿no? Y nosotros sabemos que los number one fabricando relojes en el mundo en ese entonces, estoy hablando de 1960 por ahí, eran pues los suizos con sus famosos relojes mecánicos, los famosos relojes suizos, que de por sí eran caros para la época y que de alguna manera pues Japón logra, digamos, copiar el modelo, ¿no? Compran los relojes suizos, los arman, desarman hasta entender su funcionamiento mecánico y luego ellos optan por, ahí nace pues la marca Casio, ¿no? Por ahí aparece la familia de Casio, japoneses ellos, que empiezan pues a fabricar los primeros relojes digitales para ese entonces, para esa época, y aparecen pues los relojes Casio. Y luego Casio ha innovado y ha salido a producir, digamos, una serie de productos como calculadoras, ¿no? También de la marca Casio. Lo mismo sucedió con la fotografía, ¿no? Y luego pues aparecen los Kodak, que ahora pues ya pasaron a la historia, ya no existen, digamos, dado el avance tecnológico, fotografías con rollo, ¿no? Para ese entonces pues se tomaban las fotografías de una manera diferente. Y pues aparecen los Kodak y ellos empiezan a crear sus famosas cámaras fotográficas. Y también crean su propio papel de impresión, ¿no? El papel Kodak. Y que luego Japón se adelanta también y empieza luego a innovar con las, en este caso, cámaras fotográficas digitales, ¿no? Y es toda una historia. Entonces, pero ellos parten de este principio, parten del principio de la calidad, parten del principio de la mejora continua, ¿no? Ustedes dirán, profesor, ¿qué tiene que ver Japón con el tema que estamos hablando? Pues tiene que ver mucho porque el ciclo de vida de lo que es la gestión de servicios de tecnologías de la información, tiene que ver con el framework de ITIL, nos habla de que existen fases, existen etapas para lo que es la gestión de servicios y la última etapa pues tiene que ver con la mejora continua, ¿no? La cual se basa pues en la calidad y que dicho sea de paso, su autor de esta filosofía, por así decirlo, de calidad, la filosofía de la calidad o de la mejora continua, porque se dice que con la mejora continua se logra la calidad y mediante la calidad podemos lograr la excelencia o el camino a la excelencia. Es una de las últimas fases que habla pues de el ciclo de vida de la gestión de servicios de la información, ¿no? En ese sentido, las empresas, las organizaciones, pues deben centrarse, dice, en lo que es realmente importante para su negocio y mantener así la atención en los resultados del mismo. Cada empresa,
cada organización tiene sus propias necesidades y requerimientos o requisitos. Y eso nosotros lo sabemos como especialistas de sistemas. Cada empresa no solamente tiene sus propias necesidades, sus propios requerimientos o requisitos, sino que también tiene sus propios procesos. Y en ese sentido, los procesos o las fases del ciclo de vida del servicio serán exclusivos solo en cuanto a las necesidades y o requerimientos que puede tener pues cada empresa o cada organización. Las organizaciones deben realizar una evaluación o un análisis de su estado actual y compararlo con el estado objetivo al que desean ellos alcanzar. Es importante señalar que los clientes quieren servicios que estén siempre disponibles y que funcionen cuando los necesiten. La gestión de incidencias busca mejorar la disponibilidad del servicio y la reducción de la frecuencia de las interrupciones. También busca la disminución del tiempo de respuesta, así como la resolución de problemas o errores conocidos. Y también las peticiones del servicio que se pueden presentar o que se van a presentar dentro de toda gestión de servicios informáticos. El desarrollo de modelos de incidencias y también el desarrollo de modelos de problemas servirá para que los equipos de Servidesk y de soporte mejoren su rendimiento y reduzcan el tiempo de inactividad de sus clientes. ¿A qué se refiere esto, profesor? Pues bien, es bien sabido que dentro de toda empresa siempre van a ocurrir incidencias. Siempre van a ocurrir eventos no programados, ¿no? Una incidencia es un evento o un suceso que ocurre de forma no programada, ¿no? Que ocurre incluso hasta de forma aleatoria, porque inclusive las incidencias se pueden dar de forma repetitiva en el tiempo. Cuando una incidencia, estamos hablando a nivel de informática, como por ejemplo el corte de fluido eléctrico, otra incidencia, la caída de la conexión de la red local. Otra incidencia, el hecho de que se vaya la señal de conexión de internet. Una incidencia, la incidencia de que no se generen las copias de seguridad dentro de lo programado según nuestro plan de mantenimiento que debe de existir y que el DBA, el Database Administrator, el administrador de la base de datos, se supone ha programado o ha configurado en el servidor a través de una tarea, a través de una alerta y a través de un operador, el generar los backups o las copias de seguridad, no de una, sino de todas las bases de datos que puedan existir en el servidor. Y como incidencia puede darse de que una de las copias de seguridad, uno de los backups no se haya realizado según la tarea y la alerta, ¿no?, programada en el servidor. Eso es una incidencia. Entonces, las incidencias siempre se van a dar dentro de una empresa. Y quienes van a reportar estas incidencias generalmente son los usuarios. Un usuario puede ser un cliente, un usuario puede ser un empleado, un usuario puede ser el personal administrativo, que tiene acceso al sistema de información o que tiene acceso a diferentes tecnologías. No solamente estoy hablando de software, sino también de hardware, y que en algún momento puede detectar una anomalía o algún problema que se da dentro del proceso que normalmente se tiene programado o que se espera que éste realice. Entonces, ese hecho, ese evento, ese suceso se considera como incidencia, porque es un evento, es un suceso no programado, que ha ocurrido de forma inesperada y que en algunos casos puede reducir el tiempo de inactividad de los usuarios, tanto empleados como clientes, cuando estos no tienen acceso al sistema de información o no tienen acceso al sistema web o no tienen acceso a las aplicaciones móviles o no tienen acceso a los dashboards, a los
cuadros de mando, o no tienen acceso al sistema de Business Intelligence, o no tienen acceso al sistema de Business Analytics, o a cualquier sistema informático que la empresa esté utilizando. Y en ese sentido, el usuario va a reportar esa incidencia al área de HelpDesk. Y el área de HelpDesk, mediante los especialistas de sistemas, deben de brindar el soporte técnico al usuario para poder revertir esa situación que se está dando y que de alguna manera están, como se dice, poniendo en riesgo la operación o la actividad del negocio. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, se dice que toda empresa, a través de su área de soporte, debe saber gestionar sus incidencias. Cuando hablamos de gestión de incidencias, ustedes recordarán, y eso ya lo hemos explicado en clases anteriores, implica no solamente por identificar la incidencia, sino llevar un registro de la misma. Profesor, ¿especie de bitácora? Sí, como una especie de bitácora. Llevar un registro de todas las incidencias que se dan en el día a día dentro de la empresa. No existe incidencia pequeña, ¿no? Por más leve que sea la incidencia, hay que llevar un registro de las mismas para poder luego gestionar dichas incidencias. Y no solamente me va a servir el registro de incidencias para poder, digamos, llevar un control de qué es lo que ocurre o qué es lo que ha ocurrido en mi empresa en determinada fecha, a determinada hora del día, sino que me va a permitir también identificar el tipo de incidencia, ¿no? Recuerda que existen niveles de incidencia, tú recordarás, ¿no? Y no solamente para poder clasificar el nivel de incidencia, sino también para poder, de alguna manera, mitigar la incidencia. Nosotros como especialistas de sistemas no vamos a evitar incidencias, pero sí podemos mitigar esas incidencias para evitar estar expuesto a cualquier tipo de riesgo, ¿no? Recuerda que los riesgos son escenarios a los cuales podríamos encontrarnos como empresa a través de nuestros activos de TI y que de alguna manera esos riesgos se pueden dar siempre y cuando un riesgo que, digamos, nosotros estamos identificando por activo de TI que hemos detectado, ¿no? Puede ocurrir y puede llevarnos a un escenario que de repente no nos convendría. No olvides que una incidencia es un evento, repito, o un suceso no programado. Cuando una incidencia se da, hay que registrar la incidencia, hay que clasificarla e inclusive hay que establecer su nivel de criticidad, porque las incidencias también tienen un nivel de criticidad, ¿no? Para saber si es crítico, ¿no? Es muy crítico o es alto el nivel de criticidad de la incidencia que se nos ha sido reportada. Profesor, ¿la incidencia se registra por activo de TI, correcto? Sí. Toda incidencia puede llevarnos, digamos, a un escenario adverso, ¿verdad? Sí. Las incidencias ocurren porque estamos expuestos a amenazas. La respuesta es, podría ser. No digo un sí afirmativo, pero podría ser. Porque recuerden que en informática existen una serie de amenazas. Y la más común, obviamente, viene a ser los malware, ¿sí? Los virus. Son amenazas informáticas. Un malware puede desencadenar que ocurra cierta incidencia, ¿no? Dentro del área de sistemas. Y esa amenaza puede llevarnos a estar expuestos a más de un riesgo. Por eso que estos conceptos van muy relacionados. Incidencia, amenaza, riesgo. ¿Y todo se tiene que gestionar? Sí. Cuando una amenaza ocurre, estamos expuestos a riesgos. La amenaza ocurre porque se ha violado los principios de seguridad informática, porque se han violado los controles de acceso. Entonces, frente a la vulneración de la seguridad, generalmente es lo que desencadena una amenaza informática. Esta, a su vez, podría
desencadenar ciertas incidencias y hay que solucionar las incidencias que ocurren. Es probable que detectemos que una incidencia se está dando porque detrás de ella hay una amenaza que se ha activado y que nos va a poner en riesgo el funcionamiento del sistema de información o el funcionamiento de repente de la red o el funcionamiento del equipo, o el funcionamiento de la laptop o el funcionamiento del servidor, etc. Y en ese sentido aparece el término gestión. Por eso se dice que todo tiene que estar gestionado. Si no le damos solución a esa incidencia, si no logramos revertir la situación en la cual nos encontramos ahora, eso podría darse de forma constante. Cuando una incidencia es constante en el tiempo, eso se convierte en un problema. ¿Estamos? Se dice también que la incidencia, cuando es repetitiva, se dice que se convierte en un error. Y el problema, para que sea problema, previamente ha sido un error. Es decir, la incidencia te puede conllevar al error y cuando el error es constante o permanente en el tiempo, se dice que eso ya genera un problema. Y de ahí viene pues el término gestión de incidencias, gestión de errores, gestión de problemas, gestión de amenazas, gestión de riesgos. Todo tiene que estar gestionado. Es parte de la gestión también de los servicios informáticos, ¿ok? Siendo pues el responsable el área de sistemas, naturalmente, porque son los especialistas de sistemas los que brindan, digamos, el tema del acompañamiento, el soporte al usuario cuando éste reporta alguna incidencia dentro de su área o dentro del equipo que puede estar utilizando o sistema que puede estar de repente manipulando. En ese sentido, pues todo esto recae sobre el área de sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Porque son el área de sistemas los encargados de administrar y gestionar las TI, las tecnologías de la información. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. Muy bien, definición de IT. IT viene del acrónimo en inglés Information Technology, o también conocido como tecnologías de la información. Es un término que se refiere particularmente al concepto de hardware, software, pero también hay un concepto más que hace referencia también a las telecomunicaciones, a las redes e inclusive al propio personal, es decir, a las propias personas que están involucradas para crear, para almacenar, para intercambiar y utilizar la información. Las TI, las tecnologías de la información, incluyen también tecnologías de telefonía y tecnologías de informática. La tecnología de la información es una aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, para recuperar, para transmitir y manipular los datos. Con frecuencia suelen ser utilizados en el contexto de los negocios u otras empresas. El término es utilizado como sinónimo para los ordenadores, para los computadores y las redes de computadoras, pero también abarcan otras tecnologías de distribución de la información, tales como por ejemplo la televisión y los teléfonos celulares que hoy en día ya existen, ¿no? Que hablamos generalmente de los teléfonos inteligentes o de los smartphones. También existen múltiples industrias que están asociadas con las tecnologías de la información, incluyendo pues el hardware y software, ¿no? De computador, así como también la electrónica, los semiconductores, la internet, los equipos de telecomunicación, el e-commerce y los servicios computacionales. Todo esto es tecnología de la información. A todo esto se le llama las TI, las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información entonces abarcan el dominio completo de la información, que incluye al hardware, que incluye al software, que incluye a los periféricos y a las redes informáticas. Un elemento cae dentro de la categoría de las tecnologías de la información cuando se usa con el propósito de almacenar, proteger, recuperar y procesar los datos de forma electrónica.
Hablemos ahora de la definición de ITIL. ITIL es un framework, es un marco de trabajo que se basa en las mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de servicios de tecnologías de la información que sean de calidad. ITIL resume un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr la tan ansiada calidad y eficiencia en sus operaciones de tecnologías de la información. Estos procedimientos son independientes del tipo de proveedor y han sido desarrollados para servir de guía para que abarque toda infraestructura de desarrollo y operaciones de TI. ITIL se construye en torno a una vista basada en el proceso de modelo de control y de gestión de las operaciones, a menudo atribuido a Edward Deming. No olvidemos que Edward Deming es, digamos, quien propone, ¿no? En este caso, la filosofía de la calidad total, ¿no? De la mejora continua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante, ¿no?, tener en cuenta que ITIL, pues, ha sido construido en un entorno, sobre todo, basado pues en modelos de control y de gestión, ¿no?, de operaciones. Las recomendaciones de ITIL fueron desarrollados en los años 1980 por la Central Computer and Telecommunication Agency, ¿no?, es decir, la agencia de telecomunicaciones y computadora central del gobierno británico, como respuesta pues a la creciente dependencia de las tecnologías de la información y el reconocimiento de que sin prácticas estándar los contratos de las agencias estatales y del sector privado creaban independientemente sus propias prácticas de gestión de tecnologías de la información. ¿Qué significa? Que cada empresa hacía lo que podía en cuanto a lo que era la gestión de estas tecnologías de la información que utilizaban. Y en algunos casos terminaban duplicando los esfuerzos dentro de los proyectos de TICs, dentro de los proyectos de tecnologías de la información y comunicación, lo que resultaba en errores comunes y mayores costos para las empresas. ITIL da descripciones detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr la tan ansiada calidad y eficiencia en las operaciones de tecnologías de la información. Estos procedimientos son independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que abarque pues toda la infraestructura de desarrollo y operaciones de tecnologías de la información. Pero tenemos la interrogante: ¿cómo surgió ITIL? Hemos dicho que lo ha creado el gobierno británico, es verdad, pero ¿cómo es que surge este framework? En realidad, pues nos dice que fue desarrollado a finales de los años 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, traducido al castellano, las siglas ITIL, pues se ha convertido, dice, en un estándar de alcance mundial para lo que es la gestión de servicios informáticos. La estructura base ha demostrado ser útil para las empresas, para las organizaciones, en todos los sectores a través de su adopción por innumerables compañías como base, atención, repito, como base para la consulta, para la educación y el soporte de herramientas de software. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice como base de consulta, de educación y soporte de herramientas de software? Lo que pasa es que el framework ITIL no te dice de forma explícita cómo gestionar las tecnologías, tanto para la gestión de entrega como para la gestión de soporte de TI, pero sí te da un alcance, te da los lineamientos de qué hacer para lo que es la gestión de entrega y qué hacer para la gestión de soporte. Pero la adopción, la implementación
de este framework dentro de la empresa es potestad únicamente de los especialistas de sistemas, de los especialistas de IT. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que es una guía que te indica cómo gestionar tu servicio, cómo formular tus estrategias, cómo llevar a cabo la transición del servicio, cómo debe ser esta mejora continua, ¿no? A través de sus 5 fases del ciclo de vida de la gestión de servicios informáticos. Pero el cómo lo vas a implementar es potestad de los especialistas de sistemas, de los especialistas de IT. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama framework, marco de trabajo. Algunos le dicen la metodología IT. Digamos que lo consideran como metodología, pero en realidad es un framework, es un marco de trabajo. No es lo mismo que COVID, ¿no? Bien, hoy ITIL es conocido y utilizado mundialmente y pertenece a la división de la Oficina de Comercio Gubernamental del Ministerio de Hacienda del Reino Unido, pero es de libre utilización, es decir, es free. ¿Para qué y cuál es el propósito de aplicar ITIL? ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez más de la informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de calidad que se correspondan con los objetivos del negocio y que sobre todo satisfagan los requisitos y las expectativas que pueden tener los clientes. A través de los años, el énfasis pasó de estar sobre el desarrollo de las aplicaciones de tecnologías de la información a la gestión de los servicios de TI. La aplicación de tecnologías de la información, a veces nombrada como un sistema de información, solo contribuye a realizar los objetivos corporativos si el sistema está a disposición de los usuarios y en caso de fallos, en caso de modificaciones necesarias, debe de ser soportado por los procesos de mantenimiento y de operaciones. ¿Qué permite ITIL y cuál es su importancia en las empresas? A lo largo de todo el ciclo de los productos de tecnologías de la información, la fase de operaciones alcanza cerca del 70 al 80% del total del tiempo y de costos, y el resto se invierte en el desarrollo del producto, es decir, la obtención del producto. De esta manera, los procesos eficaces y eficientes a la gestión de servicios de tecnologías de la información se convierten pues en esenciales para el éxito de los departamentos de TI. Esto se aplica a cualquier tipo de organización, atención, tanto una organización grande, tanto una organización pequeña, ya sea pública o privada, con servicios de tecnologías de información centralizados o descentralizados, con servicios de TI internos o suministrados incluso por terceros. En todos los casos, el servicio debe ser siempre fiable, consistente, el servicio debe ser de alta calidad y sobre todo de un costo aceptable. ¿En qué consiste ITIL y cuál es su objetivo? ITIL fue producido, dice, originalmente, ya lo sabemos, a finales de 1980 y constaba de 10 libros centrales cubriendo las 2 primeras áreas del soporte del servicio y la prestación del servicio. Estos libros centrales fueron más tarde soportados, es decir, ampliados por otros 30 libros complementarios que cubrían una numerosa variedad de temas, desde el cableado de la red hasta la gestión de la continuidad del negocio, que también lo hemos hablado en sesiones anteriores, ¿no? Se dice que para mantener la continuidad del negocio tiene que existir un PCM, ¿te acuerdas? El plan de continuidad del negocio. Como parte de toda gestión de continuidad del negocio, tiene que existir un PCM, un plan de continuidad de negocio, ¿no? En el cual, como paréntesis, les recuerdo, implica que tú como especialista de sistemas, de las N amenazas que existen, pues debes tener un plan de continuidad del negocio que te permita continuar con las actividades de tu empresa, de las actividades básicas o de las actividades primordiales o actividades primarias, como se le conoce.
Generalmente un PCN, un plan de continuidad de negocio, siempre se desarrolla, siempre se elabora en función a los desastres naturales. En el caso de Perú, el más común sería pues estar expuesto a un movimiento telúrico de gran magnitud, es decir, a un terremoto. Si nosotros estuviéramos en Norteamérica, pues tendríamos que tener dos versiones de PCN. Un plan de continuidad de negocio para terremotos, un plan de continuidad de negocio para tornados o huracanes, que son desastres naturales y que podrían poner en riesgo no solamente las instalaciones de la empresa, sino el funcionamiento de sus actividades primarias o actividades básicas, ¿no? Muy bien, a partir del año 2000 se acometió una revisión de lo que era ITIL, es decir, de esta biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información. Esta revisión de ITIL ha sido reestructurado para hacer más simple el acceder a la información necesaria para poder administrar los servicios. Los libros centrales se han agrupado en dos, cubriendo las áreas de soporte del servicio y la prestación del servicio, en aras de mejorar y eliminar la duplicidad de los procesos. El material ha sido actualizado y revisado para un enfoque conciso y claro. 3. El alcance de ITIL. La ITIL está dividida en áreas que abarcan todos los problemas encontrados por los administradores de sistemas de tecnologías de la información. Los dos primeros se consideran el núcleo del método de ITIL, el cual abarca pues la entrega del servicio, el soporte técnico del servicio que estemos brindando, la administración de la infraestructura tecnológica, la administración de las aplicaciones informáticas, la administración del servicio informático, la perspectiva empresarial, los requisitos empresariales y, claro está, la tecnología. Veamos ahora cuáles son las características de ITIL. ITIL pues describe los procesos requeridos para el manejo eficiente y efectivo de la infraestructura. También debe garantizar los niveles de servicio establecidos con la organización y sus clientes. Siguiente, 3. No es propietario. Nadie es propietario de ITIL, dado que su uso, su utilización es free, es libre. Es independiente también de la industria y es también independiente del tipo de tecnología que tu empresa puede estar utilizando. Hablemos ahora de la entrega del servicio de tecnologías de la información. El área de entrega del servicio está dividida en los siguientes 4 procesos. Veamos. Primero, administración de los niveles del servicio. Aquí el objetivo es, dice, mantener un nivel de calidad del servicio específico usando contratos de servicio, incluso renegociados, que deben de, digamos, de ser renegociados de forma periódica. 2. Administración de las capacidades. El objetivo en la administración de capacidades es verificar que los niveles de capacidad y rendimientos cubran los requisitos actuales y futuros. Tercer proceso, administración de la continuidad de los servicios de tecnologías de la información. Tiene por objetivo definir e implementar los plazos contractuales de la recuperación de los servicios informáticos frente a un incidente después que este haya ocurrido, ¿no? Porque si ocurre un incidente que para el servicio, que detiene el servicio informático o que detiene el negocio, pues hay que hacer una administración de la continuidad de esos servicios de tecnologías de la información. El cuarto proceso tiene que ver con la administración financiera de los servicios de tecnologías de la información. En este proceso, el objetivo es administrar la rentabilidad de los medios adoptados para proporcionar el servicio. A continuación tenemos una imagen que grafica la gestión de entrega del servicio de TI, ¿no?
Como primer punto están los entregables usuales, están los entregables del análisis, están los entregables de las pruebas. Como parte de la gestión de entrega de un servicio de TI, tiene que haber también la fase de capacitación al personal. ¿Cuán importante es la capacitación a los empleados, ¿no? A los usuarios que utilizan las diferentes tecnologías de la información dentro de la empresa? Y también tiene que existir entregables de instalación, que vamos a instalar de repente un nuevo servidor. Entonces hay que hacer la entrega, ¿no? Del entregable de instalación de este servidor. De repente en el futuro ocurre algún incidente, pasa algo con el servidor de la red, el servidor de impresión, el servidor de aplicación o el servidor de base de datos. Entonces nos van a decir, consulten el manual de instalación. Tiene que haber un entregable de instalación, ¿no? Muy bien, hablemos ahora del soporte técnico del servicio de TI. Se dice que el área de soporte técnico del servicio se ocupa de la operación y soporte de la infraestructura de tecnologías de la información, la cual pues también se divide en procesos, siendo 6 los procesos. El primer proceso, en lo que es el soporte técnico del servicio de tecnologías de la información, nos habla del proceso de la administración de configuración. El objetivo aquí es administrar la infraestructura de tecnologías de la información mediante un inventario. ¿De qué? Un inventario de la infraestructura tecnológica actual para mejorar su administración y su desarrollo. El segundo proceso tiene que ver con la administración de incidentes, que tiene como objetivo mejorar la detección de incidentes, mejora el plazo de recuperación de incidentes en función de la importancia para la operación de la empresa. Tercer proceso, la administración de problemas, la cual mejora la administración de los problemas recurrentes e implementa soluciones preventivas con el objetivo de ¿qué? De reducir e inclusive, ¿por qué no?, hasta la de eliminar toda ocurrencia que pueda desencadenar un problema para la empresa. Y la cuarta fase o proceso tiene que ver con el proceso de la gestión del cambio, cuyo objetivo es establecer cómo deben ocurrir o cómo ocurrirán los cambios dentro de la empresa y sobre todo para anticipar cuáles podrían ser los efectos colaterales de todo change, de todo cambio tecnológico que podamos en este caso realizar pues dentro de la empresa. El siguiente proceso tiene que ver con la administración de la implementación, la cual debe garantizar el funcionamiento correcto de las diferentes áreas o departamentos, estableciendo siempre los requisitos de trabajo. Y la fase de administración de la disponibilidad debe de asegurar un nivel satisfactorio de la disponibilidad a un costo prudente o razonable, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien, tenemos a continuación el siguiente esquema. Esto es elaboración mía propia de cómo se debe llevar a cabo pues la gestión del soporte del servicio de TI. Entonces es un ejemplo, es como yo lo estoy planteando. Ustedes podrían mejorar esta gestión de soporte proponiendo de repente algo más que no esté en el presente esquema que les estoy mostrando en pantalla. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la gestión del soporte del servicio de tecnologías de la información, yo planteo que debe haber primero un nivel de soporte. Es decir, hay que establecer dentro del área de sistemas cuáles van a ser los niveles de soporte que vamos a brindar como área especializada de sistemas de la información, porque se supone que nosotros somos el área de sistemas o el departamento de sistemas informáticos o la división de sistemas informáticos. Recuerda que cada empresa
le pone un nombre a su área informática, ¿no? A su área de sistemas. Entonces, como área tenemos que definir cuáles van a ser los niveles de soporte que nosotros vamos a brindar como área. El segundo punto, la segunda fase dentro de esta gestión de soporte del servicio de TI es hacer siempre una clasificación de las incidencias. Quizás tú me digas, profesor, cuando usted dice clasificación de las incidencias, se supone que previamente hay que registrar las incidencias, ¿no? Obviamente, pero entre registrar y clasificar, ¿cuál pesa más? La clasificación, porque se supone que para yo clasificar las incidencias, previamente tengo que haberlas registrado, ¿no? Obviamente. Entonces acá tiene que haber una clasificación de las diversas incidencias que ocurran dentro de la empresa para tener pues un mejor control de las mismas, para poder hacerle seguimiento, para poder clasificarlas, identificando el nivel de incidencia, el nivel de criticidad, ver el tema de mitigación, etcétera, etcétera. Y luego está la clasificación de las contingencias, ¿no? Frente a toda incidencia, ¿no? Que podría llevarnos a un escenario de riesgo, pues tiene que haber un plan de contingencia. Y en ese sentido, el plan de contingencia va a salir previa clasificación de las contingencias. De repente tú acá me dirás, profesor, después de hacer la clasificación de contingencias, yo podría poner aquí en el esquema que usted está presentando, por decir, ¿no? Un PCN, un plan de continuidad del negocio frente a cualquier incidencia que se dé, que ponga en riesgo el funcionamiento de la empresa, pues debe haber un plan, ¿no? Un plan de contingencia e inclusive un plan de continuidad del negocio. Perfectamente válido. Y obviamente también debe haber un plan de emergencia, porque no sabemos cuál puede ser la incidencia que ocurra. Estamos hablando de forma general y que de alguna manera nuestra área tiene que estar, digamos, preparada para poder dar el soporte que corresponde al usuario, porque es el usuario finalmente quien va a reportar todo tipo de incidencia que ocurra dentro de la empresa. ¿Okay? Bien, veamos cuáles son los beneficios que nos ofrece ITIL. Los principales beneficios, dice, que aporta la implementación de ITIL a una organización, a una empresa, son los siguientes. Veamos esos beneficios. Primero, planeamiento de negocios y planeamiento de tecnologías de la información. Punto número 1. Beneficio número 2. Integración y alineamiento de las metas de tecnologías de la información con el negocio. Tercer beneficio. Medición de la empresa sobre sus tecnologías de la información. Y cuando hablamos de la medición de las tecnologías de la información que están en funcionamiento dentro de la empresa, es identificar la efectividad y la eficiencia que tienen cada una de esas tecnologías de la información que están empleando pues dentro de la organización. Cuarto beneficio, optimización de los costos. Es decir, mediante ITIL, mediante este framework, se busca que la empresa evite hacer gastos innecesarios en tecnologías que quizás no necesite o no requiera por ahora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera, también ayuda, dice, a optimizar los costos. Siguiente beneficio. Lograr y demostrar un buen retorno de toda inversión que pueda realizar, en este caso, a la empresa, ¿no? Lo que se llama el ROI, el retorno de la inversión. Siguiente beneficio, demostrar el valor del negocio que aporta la estructura de las tecnologías de la información, así como también la mejora en la entrega y el éxito de los proyectos de TI. También tiene que ver como beneficio la utilización de las IT o tecnologías de la información como herramienta y ventaja competitiva. También tiene que ver con la entrega, otro beneficio, la entrega de los servicios de tecnologías de la información requeridos, los cuales deben estar, dice, justificados por el negocio, siempre con calidad. Demostrar un gobierno apropiado de las tecnologías de la información,
así como también el aumento de la satisfacción de los usuarios internos, es decir, los empleados, y usuarios externos, en este caso los clientes, con los servicios de tecnologías de la información que la empresa ha puesto a su disposición. Siguiente beneficio, la clarificación de los roles y la mejora en la disponibilidad de los servicios. Ahorros financieros, reduciendo trabajos, pérdidas de tiempo y mejor uso de los recursos. Mejora en el proceso de toma de decisiones como siguiente beneficio, así como la organización y la optimización de los riesgos informáticos a los cuales podríamos estar expuestos. Hablemos ahora de la gestión del servicio. La gestión del servicio consiste en aplicar un conjunto de capacidades organizativas a través de los procesos y las funciones. Dichas capacidades especializadas están basadas en la estrategia, están basadas en el diseño, están basadas en la transición y la operación y también en la mejora continua. Finalmente, lo que se busca es proporcionar valor a los clientes en forma de servicios. Por otro lado, también la gestión del servicio se puede definir como el acto de transformar los recursos en servicios que aporten verdadero valor para sus clientes, o en este caso, para los clientes de la empresa. ¿Cuáles son los elementos de la gestión de servicios? Bien, veamos cuáles son estos elementos de la gestión de servicios. Los elementos claves en la gestión de servicios de tecnologías de la información son competencias y los recursos con los cuales se cuentan. Cuando hablamos de competencias, se dice que las funciones y los procesos del ciclo de vida del sistema forman parte de la competencia. Son también usadas para la transformación de recursos. La gestión, la organización, los procesos, el conocimiento y las personas también forman parte de las competencias. Cuando hablamos de los recursos, estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de las aplicaciones, estamos hablando de la información y también de las personas. Los recursos son más fáciles de adquirir que la competencia. Son usados los recursos sobre todo para la entrega del servicio. Una vez que hemos definido esto, veamos qué cosa es la gestión de servicios de tecnologías de la información como definición. La gestión de servicios de TI es lo que facilita a un proveedor de servicios la organización de las tecnologías de la información, en el sentido de que el proveedor de servicios debe de comprender el servicio que está ofreciendo. El proveedor de servicio debe asegurarse de que el servicio realmente facilita los resultados que el cliente de negocio de la organización está buscando. El proveedor de servicio debe también de comprender el valor que brinda ese servicio y cuán bien está alineado con la estrategia de la empresa, con la estrategia de la compañía, y gestionar todos los costos y riesgos del mismo para una eficiente entrega y soporte de TI. La gestión de servicios de tecnologías de la información es entonces un conjunto de capacidades especializadas de la organización, es decir, de la empresa, para proveer valor a sus clientes en la forma de servicios. Estos servicios incluyen los procesos, los métodos, los roles, las actividades que el proveedor de servicios, también conocido como Service Provider, utiliza para asegurar la entrega y soporte de los mismos. La gestión de servicios de tecnologías de la información también incluye la presentación y prestación de dichos servicios, así como también los procesos y componentes de la infraestructura de tecnologías de la información descritos en ITIL. Su planificación y desarrollo, inclusive
el diseño de los servicios, la estrategia del servicio, la entrega, el soporte y la mejora continua forma parte pues de lo que es ITIL. El principal objetivo de la gestión de servicios es asegurarse que los servicios de TI estén perfectamente alineados con las necesidades del negocio y que soporten a las mismas. Hablemos ahora de los componentes del servicio de TI, porque se dice que los servicios de tecnologías de la información tienen componentes. ¿Y a qué se refiere cuando decimos componentes del servicio de TI? Pues la integración forma pieza clave y fundamental entre las personas, los procesos y también la tecnología. En cuanto a las personas, estas tienen como identidad su cultura, las personas tienen como identidad sus costumbres, su actitud y también el conocimiento que ellos poseen. Mediante los procesos, en tanto, se encuentra la provisión y el soporte de los servicios. Finalmente, a través del componente de la tecnología, se tiene lo que es la infraestructura del hardware y el software. Todos estos elementos mencionados deben encontrarse debidamente relacionados o interrelacionados e inclusive integrados, permitiendo así ofrecer el servicio de tecnologías de la información. Esta imagen lo he tomado del autor Ernesto Calvo, que habla pues de la integración de tres elementos claves en la gestión de servicios: las personas, los procesos y la tecnología. Tiene que haber, dice, una integración. Las personas se van a integrar en la gestión de servicios a través de su cultura, su actitud, sus costumbres y sus conocimientos. Los procesos tienen que ver con la provisión y el soporte de los servicios que se van a dar sobre los procesos de negocio que tiene la empresa. Y la tecnología pues tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con los dispositivos o elementos de hardware y los sistemas de información, ¿no? Donde se encuentran pues el software. Hablemos ahora del ciclo de vida de los sistemas de información o de las tecnologías de la información. Este ciclo de vida de los servicios de TI se enfoca en 5 fases, y esto lo decíamos al inicio de la clase. Tiene que ver con la estrategia, ¿no? La primera fase, el diseño de la estrategia, el proponer el diseño del servicio, la transición del servicio, la operación del servicio y la mejora continua. Cuando hablamos de la estrategia, esta consiste en cómo diseñar, en cómo desarrollar, en cómo implementar la gestión del servicio como un activo estratégico. En eso consiste la fase de la estrategia. La fase del diseño, en tanto, está basado en guías para diseñar y desarrollar los servicios y la gestión del servicio. Establece también los principios y métodos para convertir la estrategia en servicios y en activos. La transición del servicio, en tanto, busca el desarrollo y mejora de las capacidades para llevar a producción los nuevos servicios que se están mejorando. La operación del servicio, en tanto, tiene que ver con las guías para establecer la eficiencia y efectividad en el proceso de entrega y el proceso de soporte del servicio. Convierte pues la estrategia en una capacidad. Y la mejora continua se basa en mejorar el diseño, la transición y la operación del servicio, dando más valor al cliente. La organización aquí se enfoca en lo que es la calidad y la continuidad del servicio. Es decir, la mejora continua ve las otras 4 fases, ¿no? De mejora siempre, de la calidad y de la continuidad del servicio que nosotros podamos estar brindando u ofreciendo a nuestros clientes. Bien, hablemos ahora de la norma ISO 20000. La serie ISO 20000, también conocido como Service Management o la gestión de servicios normalizada y publicada por las organizaciones ISO. No olvidemos que ISO viene de las siglas International
Organization for Standardization, ¿no? Es decir, la estandarización para lo que es la organización internacional, ¿no? Esta organización internacional para la estandarización, en castellano esa sería su traducción. Y también está la IEC, la International Electronic Commission, ¿no? Es decir, la Comisión Electrónica Internacional, ¿no? Esta Comisión Internacional de Electrónica. El 14 de diciembre del 2005, ¿no? Pues se da el estándar conocido internacionalmente como la gestión de servicios de tecnologías de la información, y la serie 20000 proviene de la adopción de la serie BS 15000, que fue desarrollada por la entidad de normalización británica, la British Standard Institution, ¿no? la institución del estándar británico. Dicha norma de la BS 15000 se desarrolló basada pues en ITIL y es en tanto una de las normas en cuanto a la gestión de servicios de tecnologías de la información que guarda similitudes con el marco de referencia de la gestión de servicios de ITIL en su versión 3. La ISO IEC 20000 está basada y reemplaza a la norma BS 15000, la norma reconocida internacionalmente como un estándar, en este caso británico, y está pues disponible en dos fases, en dos partes. Una es la especificación auditable y el otro es el código de las buenas prácticas. Es decir, la norma ISO 20000 habla de dos fases, ¿no? Tiene que ver con la especificación auditable, es decir, tiene que ver con proceso de auditoría, y tiene que ver con la aplicación de los códigos de las buenas prácticas. La norma ISO IEC 20000 es por tanto totalmente compatible con ITIL, con la Information Technology Infrastructure Library, y el autor Lister en el año 2009 nos dice que la diferencia principal es que el ITIL no es medible y puede ser implementado de muchas maneras, mientras que la norma ISO 20000 en las organizaciones, estas sí tienen que ser auditables, deben de ser auditables, es decir, las empresas tienen que ser necesariamente auditadas y medidas frente a un conjunto establecido de requisitos, ¿no? Esa es la diferencia entre que ITIL no es medible, no es auditable, y la norma ISO 20000 sí es medible, sí es auditable. La norma ISO 20000 es aplicable a cualquier organización, a cualquier empresa, pequeña o grande, en cualquier sector o parte del mundo donde confían en los servicios de tecnologías de la información. La norma es particularmente aplicable para proveedores de servicios internos de tecnologías de la información, tales como departamentos de integración de tecnología, proveedores externos de tecnologías de la información o incluso organizaciones subcontratadas. No obstante, la norma está impactando positivamente en algunos sectores, no de tecnologías de la información, pero sí que necesitan de las tecnologías de la información para ejecutar sus procesos de negocio en sectores tales como la subcontratación de negocios, las telecomunicaciones, las finanzas y el sector público. ¿Existen algunas novedades de la nueva actualización de la versión de ITIL? Sí. Peter Herworth, en la conferencia que dio en Estados Unidos, en la IGSMF USA Fusion 2017, el CEO de Acelox anunció los planes para la actualización del marco de gestión de servicios más ampliamente adoptado en el mundo. El desarrollo del marco actualizado ha tenido lugar en el año 2018 y si bien se basa en el núcleo establecido de las mejores prácticas de la guía de ITIL, pues la actualización, digamos que ha ofrecido un contenido práctico nuevo y explícito, sobre todo desarrollado en la integración óptima de ITIL como prácticas complementarias, como por ejemplo DevOps
lo que es Agile, es decir, la metodología ágil, y también Lean. Acuérdate que existe una metodología que se llama el pensamiento Lean. Fiel al espíritu que siempre ha caracterizado el desarrollo de ITIL, esta evolución del marco se deriva pues de las experiencias de la vida real de miles de especialistas y expertos en tecnología, donde los colaboradores de la comunidad global del IT Service Management ya incluyen marcas internacionales como las pymes, los gobiernos académicos, organizaciones de capacitación y comunidades profesionales. Más de 650 practicantes en todo el mundo han participado en el programa de investigación global de ITIL. Kathy Kirsch, presidenta del ITSMFA USA, que fue la organizadora de la fusión en 2017 y el principal foro profesional independiente para profesionales de gestión de servicios de tecnologías de la información en Estados Unidos, comentó en esa fecha de que ITIL es el marco de la Information Technology Service Management más firmemente arraigada en la infraestructura de las organizaciones grandes y complejas, con muchas, si no la mayoría de las compañías de Fortune 500 que lo utilizan. Actualmente ITIL y las prácticas complementarias como DevOps, Agile y Lean se utilizan con éxito conjuntamente. Sin embargo, la próxima evolución de ITIL promoverá y respaldará la colaboración dinámica. Bien, jóvenes, hemos llegado así a la parte final de nuestra sesión, en la cual nos toca hablar sobre este modelo de gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información que ustedes tienen que proponer dentro de su trabajo de investigación que van a tener que realizar. A continuación, les presento este modelo que he preparado, que de alguna manera intento explicar cómo es que se debe dar la gestión de entrega y soporte de tecnologías de la información dentro de una empresa. Este es un modelo, ustedes lo pueden mejorar, no hay modelo perfecto, hay modelo perfectible. Al final es la propuesta que ustedes van a brindar en su proyecto de investigación. Bien, este modelo de gestión de entrega y soporte de TI yo lo he dividido en dos fases. Tenemos la fase de lo que es la entrega del servicio y tenemos la fase del soporte del servicio. La entrega del servicio se da sobre todo para el cliente. Cuando digo el cliente se refiere a la empresa en la cual nosotros vamos a aplicar lo que es la gestión de servicios informáticos. Y esta empresa, denominada empresa cliente, tiene requerimientos, tiene requisitos. Toda empresa tiene requisitos, tiene requerimientos. Y cuando hablo de requerimientos, hablo en cuanto a los requerimientos de infraestructura, de tecnologías de la información que la empresa puede necesitar o puede requerir para lo que es su implementación como tal dentro de la misma. Pero parte de esta infraestructura tecnológica está asociada a los business process, a los procesos de negocio que puede manejar dicha empresa. Una vez identificados los requisitos o requerimientos a nivel de infraestructura de tecnologías de la información, los cuales están asociados a sus procesos de negocio que como empresa manejan, nosotros debemos de aplicar lo que nos indica ITIL, que es empezar por elaborar la estrategia del servicio. Y esta estrategia del servicio debe comprender, claro está, la gestión financiera, porque todo cambio, toda innovación que se quiera hacer a nivel de tecnologías de la información dentro de una empresa, pues tiene que tener un estudio de factibilidad o viabilidad, ¿no? Porque se supone que si queremos implementar una nueva red LAN, queremos implementar o mejorar el sistema de seguridad física en la empresa mediante la implementación de un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP, pues eso implica una inversión. Y la inversión va a tener que ver con la adquisición de tecnologías de cámaras de seguridad, dependiendo de las características que nosotros estemos recomendando y de las especificaciones técnicas que dichas cámaras de seguridad queramos que tengan. Y eso va a tener un impacto financiero, va a representar un costo para la empresa. En ese sentido, pues tenemos que hacer
una gestión financiera de la misma en cuanto a lo que es la adquisición de equipos. El otro punto tiene que ver con la gestión de relaciones con el cliente. Es importante formular cuál va a ser la estrategia que nosotros como especialistas de sistemas vamos a tener con respecto a nuestro cliente final, que es la empresa a la cual vamos a brindar determinado servicio tecnológico. Una vez formulada la estrategia del servicio, debemos pasar al diseño del servicio. Y en el diseño del servicio debemos de partir primero por la gestión de niveles de servicio que vamos a brindar. No olvidemos que en cuanto a lo que es la entrega del servicio existen niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, hasta un cuarto nivel del servicio. Tenemos que definir esos niveles de servicio. Eso forma parte del diseño del servicio que nosotros vamos a brindar. Luego debemos establecer cuál va a ser la gestión de capacidad en cuanto a los servicios que vamos a ofrecer. Estamos hablando de, por ejemplo, servicios de backup, de copias de seguridad, servicios de planes de mantenimiento, de repente el servicio de auditoría del sistema, etc. Hay un montón de servicios que podemos brindar. Y luego viene lo que es la fase de implementación. Si lo queremos ver desde el punto de vista de desarrollo de software, pues también en algún momento vamos a tener que desarrollar algún sistema como parte de la gestión de entrega, o de repente tenemos que hacer la instalación o configuración de equipos o de una red, etcétera, y pues implica implementar, ¿no? digamos, la entrega. Entonces, aquí partimos por la construcción del servicio que vamos a brindar, que vamos a entregar al cliente, y también tenemos que hacer las pruebas, o también conocido como testing, ¿no? La fase de pruebas o testing, para asegurarnos que el sistema está funcionando de forma adecuada o que los equipos están en funcionamiento adecuado. Esto, tanto los requerimientos, tanto la gestión del servicio como el diseño del servicio y la implementación, debe apuntar a la seguridad de la información. En todas las fases tiene que aplicarse el principio de seguridad informática. Todo esto que acabamos de mencionar pues tiene que ver con la fase de entrega del servicio de TI. Inclusive la fase de entrega del servicio de TI debe estar sujeto a una mejora continua. Por eso es que indica una flecha que llega hasta la fase de la mejora continua del servicio. Bien, por otro lado tenemos el soporte del servicio, que obviamente va a estar enfocado al usuario. Es decir, cuando digo usuario puede ser los colaboradores, los empleados de la empresa, como que puede ser incluso los usuarios en cuanto a los clientes. Hay clientes que terminan siendo usuarios de la empresa y pues utilizan el sistema y hay que darle el soporte técnico que ellos requieren. El soporte del servicio que debe estar enfocado al usuario tiene que, digamos, registrarse las diferentes incidencias que puedan ocurrir en cuanto al funcionamiento de los activos de TI, y el área encargada de canalizar cualquier tipo de incidencia, que yo no le he puesto, digamos, como paso previo, sino posterior en lo que es el proceso de Servidesk, es decir, el área de Servidesk, ¿no? Digamos, el área del servicio como tal tiene que registrar las incidencias. Entonces, en vez de poner registro de incidencias, yo le he puesto gestión de incidencias. Porque la gestión de incidencias, ¿qué implica? El registro y seguimiento de las incidencias que puedan ocurrir dentro del área de sistemas. Entonces, digamos que el Servidesk debe partir primero por la gestión de incidencias. Luego está la fase de producción y viene luego la fase de cambio. Porque frente a toda incidencia, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Que es dar seguimiento a la incidencia y tratar de solucionarlo. Y de repente podríamos impulsar algún cambio dentro de la empresa. Entonces se considera la fase de gestión de cambios. Cuando digo gestión de cambios me refiero a cambios en los equipos de TI, la gestión de cambios de repente de algún equipo, de algún sistema, y decimos, mira, este sistema ya no da para más, siempre está expuesto a la misma incidencia, es la versión, por favor, solicitamos el cambio de versión de ese sistema informático. Entonces hay una gestión de cambio que tenemos que realizar. Obviamente todo esto forma parte del soporte del servicio. Y obviamente también el Servidesk debe apuntar a la mejora continua del servicio. La mejora continua es clave y tiene que estar siempre presente, no solo en la entrega del servicio, sino también en el soporte. El soporte del servicio de alguna manera también tiene que visualizar la seguridad de la información, porque en sus distintos
en sus distintas fases del soporte hay información que se maneja y esta también tiene que, digamos, estar segura y no expuesta a terceros, ¿no? Porque imagínate que alguien filtra la información y tenga acceso a todas las incidencias que ocurren dentro de la empresa. Seríamos el blanco perfecto para cualquier tipo de amenaza. Claro está. El proceso de auditoría, en tanto, es algo que debe de estar presente, y aquí sí lo puse, proceso de auditoría, pensando en la norma ISO 27001, ¿no? Acuérdate de la unidad didáctica Auditoría de Seguridad Informática. Entonces el tema de auditoría, el tema de verificación, de control, de supervisión, de monitoreo, tiene que estar presente no solo en la entrega del servicio, sino también en el soporte del servicio, y claro está, brindar el proceso de auditoría, de monitoreo, de control y de seguimiento a la propia seguridad de la información. Es decir, el proceso de auditoría debe envolver todos los procesos, no solamente la entrega y el soporte, sino también la seguridad. Bien, entonces este es el modelo de gestión de entrega y soporte que yo estoy proponiendo, que les comparto a ustedes para que lo puedan revisar, analícenlo, vean qué otras mejoras pueden hacer o de qué otra manera lo pueden representar. Como les digo, este es un modelo, ustedes tienen que proponer su propio modelo de gestión de entrega y soporte de TI. Conclusiones. La entrega y soporte de tecnologías de la información permite establecer pues una adecuada gestión de los servicios de TI en la organización mediante el uso e implementación de diversas normas, de diversos estándares, e incluso el uso e implementación de diversas políticas según las necesidades y o requerimientos del cliente se deben de realizar como parte de la gestión del servicio de TI. Por otro lado, es necesario concientizar al usuario. Cuán importante es la capacitación y la concientización del usuario sobre justamente la aplicación de controles o políticas de seguridad de la información y la documentación de la misma, así como el hardware y las herramientas tecnológicas que posee la empresa, que posee la organización o la institución. Es importante que el usuario sepa qué es lo que la empresa tiene, qué tipo de tecnologías son las que estamos dándole al usuario, y capacitarlo no solo en el tema tecnológico, sino también hablar un poquito sobre las amenazas, sobre los riesgos informáticos, sobre las incidencias, para que ellos tengan conocimiento y sepan qué hacer frente a cualquier incidencia, y más aún, saberlas, reportarlas, sobre todo al área de HelpDesk en el momento adecuado, en el momento pertinente, para dar seguimiento y poder hacer una gestión adecuada de las incidencias, para evitar así posteriores incidencias dentro de la empresa a nivel tecnológico. Esto permitirá que estén protegidos ante posibles pérdidas de información sensible. No olvidemos que la empresa maneja información que es delicada, información sensible, como por ejemplo el reporte de sus ventas, sus pedidos, sus procesos de compra, su registro de inventario, productos, clientes, etc. Manejan información que es sensible, que es confidencial, y no puede estar expuesta a cualquier tipo de amenaza que vulnere la seguridad de la misma. Bien, jóvenes, de esa manera entonces hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta por parte de ustedes. ¿Cuestiones? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya. Ok, jóvenes, si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Profe, cuídese. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos, profe. Nos vemos, hasta luego, jóvenes.